quería escuchar cómo se escuchaban los tiros. Y pues allá también dependiendo de la confianza y comportamiento uno crean de pronto una dotación, ¿no? Una dotación pues se llama el fusil o la pistola. Cuando yo llegué ahí me dieron una pistola como a los 8 días, entonces yo me fui ganando la confianza y ya después me pagaron un fusil. Pues a ver, yo creo que un sueño, porque pues desde niño me gustaron las armas, ¿no? Y siempre he soñado con tener un arma, pero entonces algún día poder cargar un arma. Dentro de los sueños que muchos de los jóvenes tenemos es que no exista el conflicto armado. Sabemos que es un poquito complicado porque pues más adelante no sabemos qué pueda pasar con los jóvenes y es el sueño, uno de los más grandes que tenemos. Otros sueños como por ejemplo potencializar proyectos ante la soberanía alimentaria en los territorios, que ayudaría a que los jóvenes pues tuvieran una parte para un sostenimiento familiar y pues que también se pudieran ayudar en otros aspectos económicos. Dentro de esos sueños también nos pensábamos en una casa juvenil, también hablábamos de fortalecer la cultura ancestral de los territorios, cosas artísticas de música, tejidos y la chirimía ancestral. No, pues ahí no, yo sentí miedo, yo solo decía por qué ingresé. Y ojalá algún día se pudieran pensar, algún día les llegara, diríamos nosotros, ese amor grande en el corazón y dijeran ya no más niños, ya no más peleas, que es el sueño de muchos. Ha habido un incremento sustancial en los últimos años alrededor del reclutamiento. Y eso es solo los que se denuncian, que eso es 1%, 2%, quién sabe, hasta el 10% máximo de los casos reales. En relación al reclutamiento forzado, pues debemos decir que hoy es una gran preocupación para nosotros debido a que se ha constituido como uno de los instrumentos privilegiados por los grupos armados al margen de la ley, que están reclutando niños o instrumentalizando niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Hoy quiero enfatizar el tema del reclutamiento forzado en unos departamentos que no han sido muy visibles a nivel nacional con el tema del reclutamiento forzado, como lo es el Chocó. Entonces realmente en la Amazonía hoy hay un subregistro muy grave. Persiste el reclutamiento, se desconoce incluso muchas veces para nosotros porque no se denuncian, no se activan rutas y se acepta como algo natural en el marco de ese dominio de los grupos. También debemos decir que nos preocupa mucho la invisibilización de la información en otros territorios, por ejemplo, que están más marginados. El reclutamiento forzado es un fenómeno social que se articula alrededor de múltiples dimensiones, una dimensión individual y a la vez colectivo-relacional, una dimensión jurídica y al mismo tiempo político-filosófica, una dimensión concreta y tangible junto a una dimensión invisible que tiene que ver con el imaginario, con las representaciones, con los sueños. Al ser un fenómeno social, el reclutamiento forzado responde a causas, presenta distintas manifestaciones y conlleva consecuencias, principalmente para los niños, niñas y adolescentes, pero de forma general para los entornos sociales. Por supuesto, también implica responsables, directos e indirectos. El reclutamiento forzado es un fenómeno que ocurre en espacios físicos y simbólicos, que tiene tiempos específicos, que se articula con otras vulneraciones a los derechos humanos, siendo resultado y al mismo tiempo causa de ellas, alimentando un ciclo de la violencia que se va reproduciendo. Por supuesto, en un mundo hecho de escaleras como es el en el que vivimos, el reclutamiento forzado, así como la guerra y la violencia sociopolítica, golpea de distinta manera según el grado de vulnerabilidad. Así, factores como la edad, la extracción social, la pertenencia étnica, el género, inciden en generar un impacto diferencial, el cual se presenta tanto a nivel de cifras estadísticas como en la portada de las consecuencias. En otras palabras, existe una geografía física, social y humana de reclutamiento forzado, donde regiones específicas y categorías poblacionales que acumulan los factores de vulnerabilidad son doblemente o triplemente expuestas ante esta violación a los derechos humanos.
Para el año 2024, la Defensoría del Pueblo afirmó que al menos 533 niños fueron reclutados forzadamente, 323 niños y 210 niñas, y que más de la mitad del total, 267, correspondían a población indígena. Especificó además que en el departamento del Cauca ocurrieron 359 reclutamientos, o sea, más del 67% de los casos. De igual forma, en ese departamento, el porcentaje de niños y niñas indígenas reclutadas superó el 70%. El Cauca, y de especial forma los territorios indígenas del departamento, son los más afectados por el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y es precisamente a partir de esta geografía periférica que buscaremos entender mejor este fenómeno social tan complejo. Soy María Eugenia Erazo, hago parte del Observatorio de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, que es un mecanismo, una estructura de seguimiento y monitoreo a las afectaciones a la vida y los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Y a mediados de 2023, después de generar la línea de investigación, vimos que las cifras más altas, uno era el asesinato y dos el reclutamiento forzado. Entonces la apuesta al observatorio fue esa, la de entender el fenómeno del reclutamiento forzado. Aquí que hemos evidenciado que hay una evidente alza de las cifras desde 2022. En 2022 registramos 183 menores reclutados, en 2023 204, en 2024 219 y en 2025 232 menores, para un total de 839 niños, niñas, adolescentes indígenas reclutados por los grupos armados. ¿Quiénes son estos grupos? Ya pues los tenemos como evidenciados y son los mayores reclutadores, que son las disidencias de la FARC, con el frente de Jaime Martínez, el frente de Dagoberto Ramos y el frente de Carlos Patiño. Hay una mayor afectación a los niños, niñas, adolescentes que están entre los 11 a los 15 años. Ese es el rango de edad que mayormente sufre esta afectación, sin desconocer que también hay menores entre los 16 a los 18 años que sufren también el fenómeno. Y este año hay un mayor número de niñas que niños. Esto es un fenómeno que viene en ascenso, ¿no? Pero que finalmente en 2025 se venció con un mayor número de niñas reclutadas y con mayor número de niñas amenazadas y con un mayor número de niñas desaparecidas. Iniciamos porque organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advierten sobre un aumento en el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales en el departamento del Cauca. Entre tanto, en el departamento del Cauca amaneció nuevamente bajo los ataques de las disidencias. En Tindamó, la seccional de tránsito y transporte, haciendo sus controles sobre la vía panamericana y la vía terciaria, las vías nacionales, se logra la captura en flagrancia de dos sujetos, dos personas que quedan a disposición por el delito de tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. A estas personas en el municipio de Tindamó se les incautaron. Quizás muchas veces nos preguntamos por qué el Cauca está tan azotado del conflicto armado. El Cauca es azotado por el conflicto, por el reclutamiento, porque no hay como esas oportunidades para los jóvenes. Zona como Costa tiene 3 municipios: López, Timbiquí y Guapi. En López hay más que todo conflictos armados, minería ilegal, contaminación de agua contra la minería. Bueno, pues el municipio de Morales, donde yo vivo, pues hay mucho lo que es el cultivo ilícito, también los grupos armados, algo que también se ve mucho. Y pues Morales sí hay veces que saben poner horarios donde no puede seguir, que porque limpieza. Entonces dicen que pues la persona que salga en los horarios que no se debe, no importa quién sea, o sea, lo matan o así, ¿no? Los riesgos es cuando se enfrentan, digamos, ellos se pueden enfrentar en cualquier momento y digamos, por ahí digamos, estamos estudiantes de escuelas, ellos digamos como para que no salgan todos los estudiantes porque sería más riesgoso, entonces se quedan ahí mismo en el colegio y los resguardan en los salones, agachados. Estos momentos para decir que un lugar seguro no lo hay. Si hablamos malo, si callamos peor, entonces. Y si en mí estuviera que este Cauca cambiara,
uno lo haría, pero las situaciones frente al conflicto están muy avanzadas y quizás hoy en día ya nadie quiere hablar frente a esta situación. No lo quieren hacer por miedo, no lo quieren hacer porque ya se han enseñado a vivir en medio de todo el tema del conflicto. Mi nombre es Janet Sotelo, yo soy la coordinadora departamental del proyecto de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Departamento del Cauca. Las vulneraciones de derechos humanos en el Departamento del Cauca tienen sí un contexto estructural, vienen de situaciones y de necesidades no atendidas desde hace varias décadas. Y un punto adicional que es en la dimensión de riesgo relacionada con el desarrollo socioeconómico, debido no solo a las economías ilícitas, sino a los monocultivos también que están en el departamento del Cauca, hace que las perspectivas, oportunidades que tienen los niños, niñas y adolescentes sean salir del territorio para encontrar una educación superior, pero como no están preparados con una calidad educativa que sea realmente competitiva, pues hace que los niños empiecen a generar oportunidades o a buscar oportunidades de empleo de manera informal. Y eso genera una estabilidad también socioeconómica. Algo que hemos visto es en el auto 208 de la Corte Constitucional del año 2006 se habla de los focos que generan el reclutamiento. Eso es súper clave tenerlos en cuenta, pero también actualizarlo. Entonces ellos hablan, por ejemplo, digamos de la pobreza extrema como uno de los focos que genera el reclutamiento. Otro, el tema del ambiente de militarización, hablan ellos, que es los niños salen y desayunan y con las noticias de violencia de los grupos armados, de cuidado por aquí, cuidado por allá, pero eso empieza a permear su proyecto de vida. Otro tema es todo el tema del microtráfico, del narcotráfico, que permea las vidas de los niños y de las niñas, pero también de las familias, ¿cierto? Se habla de otros focos, por ejemplo, la desescolarización, que es clave también, y el aprovechamiento del tiempo libre. Si se habla con las madres, por ejemplo, hablan mucho de espacios seguros después del día escolar. Entonces, si salen un niño al mediodía del colegio, pues ¿qué va a hacer toda la tarde? Necesita acceso a deporte, actividades culturales, todo tipo de apoyo que puede ayudar a desarrollar la fortaleza para resistir, la fortaleza para tomar decisiones hacia otro camino. Yo creo que también hay una grave situación de protección para las comunidades en sentido general, pero eso afecta cada vez más a los niños, que simplemente no hay una seguridad creíble y permanente en muchas zonas. Falta de oportunidades educativas y económicas, presencia de cultivos de uso ilícito, del conflicto armado y de actores ilegales. Esas son algunas de las causas del fenómeno de reclutamiento forzado, causas que en su casi totalidad son históricas y estructurales, pero que tienen un efecto directo en la vida de los niños, niñas y adolescentes, porque permean su vida diaria y los espacios que habitan. Entre esos espacios, dos son los más controversiales, la familia y la escuela, ya que son entornos que deberían ser de protección, pero que en los lugares golpeados por el reclutamiento forzado se vuelven entornos de vulnerabilidad. Los niños y las niñas, a menudo y sin ni siquiera darse cuenta, se encuentran así en situaciones de riesgo en los mismos espacios que deberían garantizarles afecto, amor y el pleno goce de todos sus derechos. Y se están aprovechando, digamos, algunos espacios estratégicos donde hay muchos niños, que son en las instituciones educativas, donde, como lo refiere, ya no son zonas de refugio, sino que a veces son zonas de peligro o zonas de reclutamiento, porque es muy fácil captarlos, con multiplicidad de estrategias que se inventaron. Mi nombre es Daniel Otoniel Anacona, personero de Caldono.
porque en los carros de aquí para allá, al ver un carro, al ver las armas, al ver como dice, el vestir, nuestros jóvenes también están vistiendo de esas formas de ellos, y eso es un riesgo. Aparte de eso, que pues nosotros, o sea, todo entra por los ojos, y a ellos les hemos dicho no transiten por acá. Yo era una niñita bastante tierna, o sea, niñita ingenua, como son las niñitas del campo, humilde, a todo era risas, y en un momento dado salió en que se fue. Y después de un año ya llegó, pero es en ataúd. Siendo así, en el caso de esta sede educativa, Centro de Formación Integral Comunitario, Luis Ángel Monroy, pues no está excepto del fenómeno del reclutamiento forzado. Solamente en el lapso de estos 3 meses más o menos que hemos estado aquí como orientadores, tenemos 3 casos. Por ejemplo, un caso patente y que fue denunciado, pues ocurrió hace 15 días, donde una muchachita de 5º nivel, tiene aproximadamente 16, 17 años, de noche a la mañana se desapareció. Pasó un día, 2 días, ya al tercer día pues reaccionamos. Menos mal que la mamá dijo, mire, mi hija no ha aparecido a la casa, ¿qué saben ustedes? Es que están dejando mucho trabajo, ¿qué pasó? Una situación que nosotros vemos es la situación familiar. Y familiar, ¿qué le digo? Por ejemplo, con el caso de esta niña es que, por ejemplo, hay una desunión familiar porque el papá pues ha conseguido otra señora. Fruto de eso creo que se generó una situación conflictiva con los hijos, porque no era la única niña, habían 2 o 3 si no estoy mal, y eso generó todo un ambiente pues que insostenible, ¿no?, en el hogar, que implicó de que la niña pues tomara esa decisión. Como le digo, de los 3 casos, la mayoría tiene problemas en el entorno familiar. Esa es la conclusión. Uno porque el otro toma mucho, el otro porque ha conseguido otra pareja, y el otro es que porque viven entre ellos, entre papá y mamá, agarrados. Hola, buenas tardes. Soy mamá de uno de los jóvenes que en aquel fecha se llevó a un reclutamiento. Y todo esto para mí como mamá pienso que empezó en el momento en que yo particularmente recaí en salud, donde de pronto no económicamente pude salir a trabajar y donde totalmente recaí acá. Y donde él me dice, yo quería que usted fuera al médico, donde yo quería que usted no fuera a ponerse más mal y que usted se nos fuera a morir, porque eran situaciones duras de salud, donde Dios me ayudó a vencer un cáncer, donde no ha sido fácil, y esas cosas impulsaron a que él buscara mejores formas de vivir, donde podría encontrar una economía mucho mejor, porque allá le ofrecen cantidad de oportunidades, donde te ofrecen trabajo y donde encuentras un dinero fácil, donde para él allá le dijeron que el amor no existe, que la mamá es lo más malo que puede existir, que si a él todo lo que le pasó por culpa de la mamá, porque si la mamá hubiera tenido recursos, a él nunca le hubiese pasado eso. Y por cada patada y por cada golpe que le daban, le decían, tu mamá es tal, tu mamá es tal. Soy una madre que ha sufrido el conflicto armado. Uno es 7 años y el que se me fue entonces, yo quedé con él cuando tenía como 3 añitos, siendo madre soltera. Ya había un antecedente, un familiar que en el momento está desaparecido. Y hace como aproximadamente unos 14, 15 años que ya está desaparecida también, dentro de los grupos armados. No hemos podido dar con el paradero de ella, bien sea viva o los restos al menos, pero lastimosamente seguimos con ese dolor. Aún más que en el caso de la escuela, la familia suele ser usada como chivo expiatorio para buscar una explicación a un fenómeno mucho más amplio y multidimensional, como lo es el reclutamiento forzado. La falta de autoridad de los padres de familia, la falta de valores en las familias modernas, la desarticulación y la disfuncionalidad de las familias son algunos ejemplos de los discursos que de manera transversal suelen dominar las discusiones alrededor del reclutamiento forzado.
La cuestión de género juega un papel central y así, incluso en algunos entornos comunitarios, la estigmatización de la familia se suma a la estigmatización de las mamás, de los niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente. Y te llegan cantidad de acusaciones porque para mí fue tan duro todo desde el inicio porque a mí todo en la comunidad dentro de mi territorio me acusaron. Por tu culpa, él se fue. Si bien es cierto que problemáticas como la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol y el maltrato son una realidad, las familias no son la causa, sino la consecuencia de un fenómeno mucho más profundo. Son uno de los espacios preferenciales donde las condiciones estructurales de la violencia y del reclutamiento forzado se manifiestan, demostrando que las causas estructurales se presentan a nivel puntual e incluso en la vida privada y cotidiana. Considerar la familia como el principal y único responsable concurre a desviar la atención e impide entender la portada general de la problemática. Soy el coordinador de la unidad de análisis sobre conflicto y negociaciones de paz de la Fundación. Y sobre lo que mencionaba, si es culpa de la degradación familiar, yo no lo creo tanto. O sea, es parte de, como todo. Problemas familiares, intrafamiliares, creo que ha habido siempre. O sea, eso no es algo nuevo. Pero yo creo que eso ha sido histórico, digamos que eso no es algo nuevo. Las condiciones económicas siempre también han estado. Digamos que esas son cosas que han perdurado, solo que lo que veo yo es que hay unos contextos sociales, sobre todo acceso a información que antes no existía, redes sociales, internet, que eso es bueno y malo, ¿no? O sea, te da acceso a muchas cosas buenas, pero también te da acceso a información negativa que pues, se vuelve también favorable a todo esto. Entonces yo, más que verlo así como algo de la degradación familiar como tal, yo creo que son unos cambios sociales, culturales, macro que empiezan a afectar la organización social en lo micro, en lo territorial, en lo pequeño, donde antes no era tan fácil. O sea, antes tú no tenías acceso a los videos donde ahora pues uno ve y es gente con plata y influencers botando billetes por todo lado. Eso es un cambio cultural que empieza a afectar todos esos contextos, incluso las comunidades indígenas que empiezan a tener acceso a eso también. Lo cierto es que a partir de las situaciones generadas por las causas estructurales, los grupos armados desarrollan sus estrategias de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes recurriendo a varias herramientas y narrativas. Hola, soy Silvia. Soy una persona creada por inteligencia artificial. Mi identidad es la imaginación del equipo de periodistas de Pacifista, quienes, con la intención de investigar sobre el reclutamiento de jóvenes por medio de redes sociales, especialmente TikTok, me crearon con el propósito de infiltrarme en las redes de los grupos armados e intentar descubrir cómo operan quienes realizan estos reclutamientos. La guaracha, la cumbia, el reggaetón y los corridos son el tipo de géneros musicales que más se escuchan en los videos de TikTok que enaltecen las luchas armadas. Entre los muchachos de la Jacoguarén, mijo, ¿por qué andas armado? De esos meros aprendí, ellos me dieron escuela. Los videos que aparecían en mi explorador mostraban actividades diarias y festividades locales, creando una narrativa de legitimidad y pertenencia. Además, me encontré con varios comentarios de jóvenes expresando su deseo de unirse a los grupos armados, influenciados por la imagen de poder y estatus que se proyecta. Escribí a algunos de ellos. Con uno, ¿qué tal el monte? Y me respondió, excelente acá en la lucha. Esto acá no es como para entrar y salir, esto acá si uno entra ya no hay salida, solo la muerte o la cárcel. Me fumo un cigarro y me quema la mente porque ya presiento me ronda la muerte en mi depresión. Entonces encontramos casos donde la romantización, por ejemplo, del pertenecer a un grupo armado se convierte en una de las herramientas principales. Entonces empiezan a mostrar como que la vida en el grupo armado es muy bonita, entonces es como mostramos una pareja muy feliz que hace parte del grupo armado y te empiezan a vender esa idea de que estar ahí es muy bonito. Romanticemos la cosa, como por ejemplo en TikTok podemos crear historias o miniseries donde el niño o la niña está, por ejemplo, siendo violentado por sus padres y pasa el grupo armado y les dice que se vayan, que es una buena opción, y luego cortan y pasan como se ha pasado el tiempo y el niño está feliz con un fusil en el grupo. Entonces como microseries de ese tipo de cosas que se pueden transmitir en TikTok. Promesas que van a pagar sus cirugías cosméticas
otras engañados por amor, enamoramiento. Es una estrategia muy común que mandan un chico para reclutar una niña. Ay, amor de mi vida, tener que salir conmigo, vamos a tener una vida tal. Y luego, obviamente, termina también en un engaño. Siempre preguntamos por qué el grupo armado. Contestan por la plata fácil, por el recurso fácil, porque hoy en día pues siempre los jóvenes miran las cosas fáciles. Siento la locura. Y yo sé que también... La investigación de Pacifista en The Paz sobre redes sociales, los análisis de la Coalico y de International Crisis Group complementan los testimonios de las personas que en terreno enfrentan el reclutamiento forzado, delineando un fenómeno complejo que se presenta como una especie de iceberg, con una pequeña parte visible y una parte mucho más grande, invisible. En esa parte invisible no solo se encuentran las causas estructurales que desencadenan la violencia, sino también algo que aún siendo relacionado directamente con ellas es mucho más sutil, ideas, valores, representaciones que se enmarcan en un imaginario donde se exalta el dinero y la posesión de cosas materiales, como motos, celulares de última generación, joyas, donde se promueve la fuerza física, el autoritarismo, los cánones de belleza estereotipada y resultado de la cultura machista. Independientemente de los grupos armados y de sus supuestas ideologías políticas, este imaginario es la principal herramienta utilizada para llegar a los niños, niñas y adolescentes, engañarlos y venderles no solo una alternativa de vida, sino incluso un sueño. También de lo voluntario, también es mentira pura, porque debajo de los 18 años, por ley internacional, los menores son reclutados forzosamente, porque no tienen el desarrollo social, mental, de su imaginario para tomar una decisión realmente de su propia voluntad. Además, porque los grupos armados, la forma que utilizan para reclutar es un engaño total. Y es que no se debe permitir que en el Cauca se normalice el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes como un tema más de la problemática de la dinámica del conflicto. Con el pasar del tiempo y cuando un contexto dado sigue siendo golpeado por la violencia, es muy fácil que el imaginario alcance niveles aún más profundos y que llegue a normalizar hasta la guerra o el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Esto sucede cuando la institucionalidad deja de buscar una solución al problema en términos de derechos, servicios y oportunidades, abriendo la puerta a la militarización y a los bombardeos. Sucede cuando los grupos armados aseguran que están respetando el derecho internacional humanitario al no reclutar menores de 15 años, mintiendo y además ignorando la normativa existente, de especial forma el protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, que eleva la edad de participación en la guerra a los 18 años. La normalización de la guerra y del reclutamiento forzado ocurre cuando las periferias geográficas y sociales son abandonadas y estigmatizadas. Ocurre cuando las víctimas son culpabilizadas por ser víctimas, cuando ni siquiera se registran las violaciones a sus derechos humanos, dejándolas encerradas en el olvido de los subregistros. Se normaliza el reclutamiento forzado cuando se dice que se fue porque quiso, porque se enamoró o porque era rebelde. Se normaliza el reclutamiento forzado cuando se dice que se fue porque era indígena, porque tenía sangre guerrera y era naturalmente inclina a la violencia. Se normaliza el reclutamiento forzado cuando se dice que se fue porque era caucano. Se normaliza el reclutamiento forzado cuando se dice que se fue porque era joven o porque era mujer. Se normaliza el reclutamiento forzado cuando se normaliza la guerra y se estigmatiza el otro, cuando se justifica la muerte o cuando se añade un anillo más a la cadena de la complicidad. Y eso no puede pasar, no puede seguir pasando. ¿Y por qué hablamos de esto, mis niños? Porque ustedes no todo el tiempo van a ser niños, ustedes van a ser jóvenes. Y quizás tengan la tentación de participar de estos grupos armados. Y la invitación que hacemos como organización, como colegio, es no participar.
en este tipo de encuentros con los grupos armados. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui s'éteint, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui tient pas, contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Moi contre ton épaule, je repars à la lutte, contre les gravités qui nous mènent à la chute, pour faire du bruit encore, à réveiller les morts, pour redonner éclat à l'émeraude en toi, pour rendre au crépuscule la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens parce que tu n'en sais rien, de la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi. Quand tu vois comme on pleure à chaque rue sa peine, comment on nous écarte, perfusion dans la veine. À l'ombre du faisceau, mon vieux, tu m'auras plus. À midi quand viendra la crue, contre-courant toujours sont les contre-cultures, au gré des émissions, leur gueule de vie d'ordure. Puisque s'en est sonné la mort du politique, l'art est aux rêves utopiques, pour faire nos ADN un peu plus équitables, pour faire de la poussière un peu plus que du sable. Dans ce triste pays, tu sais, un jour ou l'autre, faudra tuer le père, faire entendre ta voix. Jeunesse, lève-toi, au clair de lune indien, toujours surfer la vague. À l'âme au creux des reins, faut aiguiser la lame. Puisqu'ici il n'y a qu'au combat qu'on est libre. De ton triste sommeil, je t'en prie, libère-toi. Puisqu'ici il faut faire des bilans et du chiffre. Sont nos amours toujours au bord du précipice? N'entends-tu pas ce soir chanter le chant des morts? Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts? Jeunesse, lève-toi. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Quand plongé dans le gouffre, on sait plus où est l'âme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui nous perd, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, puis qu'on enterre, contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Jeunesse, lève-toi. Sont